De Nuremberg a Nuremberg. Primera parte, la celebración y el triunfo. El 15 de septiembre de 1935, hace apenas un año que Adolf Hitler está en posesión del poder absoluto en Alemania. En Nuremberg, el Congreso del Partido Nazi ha sido bautizado como el triunfo de la voluntad. Lo que tú ordenes, oh Führer, nosotros lo cumpliremos, salmodian decenas de miles de nazis reunidos. El fanatismo es la única forma de voluntad que puede ser infundida en los débiles y los tímidos, había escrito Federico Nietzsche. El griterío reemplaza ya a la palabra. Las declamaciones se suceden. En Italia, Benito Mussolini, el Duce, predica una doctrina confusa, el nacionalismo, que defiende un Estado fuerte y hace promesas sociales. En las elecciones de 1924, 2 años después de la marcha de los fascistas sobre Roma y la ascensión de Mussolini a la jefatura del gobierno, su partido recoge el 65% de los votos. En 1928, el Duce confisca todos los poderes. Mussolini gana muchas batallas económicas, la lira se revaloriza. El país triplica su producción de electricidad y se convierte en autosuficiente en trigo. Paralelamente, una legislación social instaura las 40 horas semanales de trabajo y desarrolla los seguros sociales. Mussolini fija para el país el objetivo de pasar de los 38 a los 60 millones de habitantes en 20 años. De hecho, la tasa de natalidad no cesará de incrementarse. En cuanto al lento progreso en el nivel de vida, este no sobrevivirá a la crisis de 1929. En Japón, más afectado que ningún otro país por el cierre de los mercados mundiales, la expansión territorial dejará pronto de ser una simple doctrina o un objeto de debate. En 1931, el Imperio del Sol naciente lanza sus tropas sobre el Imperio chino, apropiándose de la región de Manchuria. En un solo fin de semana, 50.000 chinos son ejecutados. A los niños se les lanza contra las bayonetas y hombres y mujeres son enterrados con vida. La victoria militar de los aliados en 1918 supone una guerra perdida para Europa entera. El economista inglés John Keynes escribió que el Tratado de Versalles instauró una paz cartaginesa edificada sobre la hipocresía y que constituía todo un desafío a la justicia, a la piedad y al sentido común.
En efecto, en torno a una Alemania humillada y amputada y a una Austria-Hungría desmantelada, aquel tratado supuso la división de Europa en una serie de pequeños estados frágiles, atemorizados por la amenaza soviética y la búsqueda de una protección fuerte y fiable por parte de las minorías de residentes alemanes. Paul von Hindenburg, antiguo mariscal y jefe de Estado provisional, daba una ilusión de grandeza y de orden en un país en el que, como en el resto de Europa, se producían enfrentamientos extremistas y en el que, más que en el resto de Europa, se acusaba el efecto devastador de la crisis. El número de desocupados se triplica entre 1929 y 1933, llegando a representar el 30% de la población activa, unos 6 millones de individuos. Los salarios descienden una media del 35%. La hogaza de pan se compra por varios millones. Hitler y sus secciones de asalto de las SA conquistan en Baviera una creciente influencia. El golpe que intentan en Múnich en noviembre de 1923 estalla en medio de la confusión, como muchos otros intentos que se producen en Alemania en aquella época. Hitler es condenado a 5 años de cárcel. No pasará más de 8 meses en la fortaleza de Landsberg. En la cárcel es donde escribirá Mein Kampf, Mi lucha, un libro del que un historiador inglés ha afirmado que trae a la memoria la imagen de una monstruosa estatua bárbara, expresión de una gigantesca fuerza y de un espíritu salvaje que se alza en medio de los detritus de todo el desecho intelectual de los siglos pasados. En 1926, el movimiento nazi reúne a 27.000 adherentes. En 1930 pasa con el 18% de los votos de 12 a 106 diputados que se presentan en el Parlamento con uniforme. En las elecciones presidenciales de 1932, Hitler cosecha el 30% de los votos. En las legislativas siguientes, los nazis representan al 37% del electorado. La debilidad y las divisiones en los partidos de derecha, de centro y de centro-derecha hacen que el partido nazi se constituya en una fuerte nueva mayoría. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller por Hindenburg. Unos meses antes, el viejo mariscal había jurado que no haría del líder nazi ni un simple funcionario de correos. En la vigilia de las elecciones de marzo de 1933, el Reichstag o Parlamento es incendiado. En las cercanías se arresta a un joven marginado y de espíritu débil, Van der Lubbe, que los nazis acusan de ser comunista. Una comisión internacional de investigación establecerá que los responsables del incendio son, en realidad, los partidarios del nuevo canciller Adolf Hitler. Pero Hitler ya ha procedido a los arrestos masivos de sus oponentes. Los nazis vencen las legislativas con el 43% de los votos. Las persecuciones empiezan y se abren campos de concentración para los judíos en primer lugar. Muchos alemanes elevan sus voces contra estas persecuciones, como la del pastor Schneider, quien desde 1933 dijo sencillamente no al nazismo. Lo pagará primero con la libertad y después con la vida. Con el advenimiento de Hitler, muchos sabios y artistas tendrán que exiliarse de Alemania para escapar de las persecuciones o para señalar su desacuerdo. El psicoanalista Sigmund Freud, el físico Albert Einstein, el dramaturgo Bertolt Brecht, el músico Kurt Weill, el novelista Robert Musil, el pintor Paul Klee, el arquitecto Walter Gropius, el compositor Paul Hindemith, los escritores Thomas Mann y Hermann Hesse. Cuando Karl von Ossietzky obtiene en 1933 el Premio Nobel de la Paz por su combate a favor de los derechos del hombre, es encerrado en un campo de concentración. Göring no le dejará salir jamás para ir a Estocolmo a recibir su premio y morirá de las privaciones. Cuando escucho la palabra cultura, declara Balduc von Schirach, busco mi revólver. Frente a la brutalidad de los nazis y de sus partisanos, los partidos de izquierda se preocupan más por sus luchas fratricidas que de combatir la dictadura. No ha habido victoria, afirmará un dignatario nazi al ser procesado, puesto que no había adversarios. Sí,
Somos bárbaros y queremos ser bárbaros, había declarado Hitler. Es un título honorífico. Nosotros somos los que rejuveneceremos el mundo. El mundo actual se acerca a su fin. Nuestra tarea consiste en saquearlo. Si bien ese saqueo comenzó con la quema de libros y con persecuciones contra sus autores, muchos intelectuales no lo verán o no querrán verlo. El poeta Gottfried Benn escribió a Klaus Mann: me declaro abiertamente a favor del nuevo Estado, porque veo a mi pueblo abrirse nuevas vías. ¿Quién soy yo para excluirme? De este modo los nazis pudieron contar con la complicidad o el silencio del filósofo Martin Heidegger, del ecologista Konrad Lorenz, del compositor Richard Strauss, del compositor Karl Orff, del premio Nobel de Química Friedrich Borges, del premio Nobel de Química Heinrich Wieland, del premio Nobel de Física Walter Eisenberg, del premio Nobel de Química Carl Bosch, del premio